La hora anterior solicité dos cosas y las voy a repetir a esta hora. Y no se sorprendan si las repito y las repito y las repito. En primer lugar, cuando terminemos el mensaje, por favor, no aplausos. No quiero que me hagan sentir y que me den, que le echen fuego a leña, leña al fuego, por decirlo así, para sentirme vanaglorioso. Entonces, por favor, un amén, si están de acuerdo y desean que el Señor use esa palabra en sus vidas, entonces, vamos. Y otra cosa es, tengan siempre en su mano una copia de la Biblia. Hemos tenido oportunidad con mi esposa de viajar a varios países de Latinoamérica y aún donde vivimos en Norteamérica, hemos visto que la tecnología, la cual es muy provechosa, nos ha hecho un mal también, porque nos hemos desacostumbrado y ya no hay necesidad de llevar la Biblia a la iglesia, porque podemos ver ahí los versículos. Por favor, si usted se ha desacostumbrado, acostúmbrese de nuevo con un deseo de tener en su mano una copia de esta revelación que procede del Señor y que es lo que dirige nuestras vidas. Así es que no estoy regañando a nadie, exhortando. Muy bien. En esta porción del capítulo 6 del libro de Daniel, encontramos que el decreto se pone en práctica. Previamente vimos cómo a Daniel se le dio una mayor oportunidad de servicio a causa de su buen testimonio. Pero ese buen testimonio y lo que sucedió con su vida dio lugar a opositores que ahora los vemos involucrados en agilitar que se lleve a cabo lo que hicieron que el rey firmara. El rey fue muy ingenuo en esa situación, sin imaginarse que todo aquello tenía que ver con Daniel. Pero la aplicación de esto que hemos titulado decretos amenazantes versus opuesto a una devoción constante, la aplicación que tenemos y que hemos verbalizado es de esta forma. Algunos considerarán nuestro testimonio ofensivo y delictivo, como fue el caso con el testimonio de Daniel. Pero aún la amenaza de muerte no debe disminuir nuestra devoción a Dios. Y aunque los que nos guarden estima no puedan evitarnos el peligro, la voluntad divina se realizará y en su tiempo nos indicará, castigará al opositor y por sobre todo él, es decir, el Señor, será magnificado. En primer lugar, en los versículos 10 al 13, tenemos que los decretos humanos, por muy amenazantes, no deben hacernos suprimir nuestra devoción, nuestra demostración de dependencia a Dios o de Dios. En el estudio anterior vimos en los versículos 9 al 11 que las tramas acusadoras de opositores no deben alterar el testimonio del fiel siervo de Dios. En estos versículos, los opositores buscan el momento para atrapar a Daniel, mientras que Daniel, habiéndose dado cuenta que el decreto había sido firmado, continúa su vida
el fiel testimonio delante de todos. Ahora, los versículos 10 al 13. Una vez más, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas, en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios delante de su Dios. El testimonio de Daniel continúa presente. Lo primero para los opositores era la trama y la conspiración. Para Daniel, lo primero era perseverancia en su fiel testimonio de dependencia de Dios. Y esto es seguido por lo que los opositores ven como evidencia de desobediencia y culpabilidad para ejecutar sentencia. En el versículo 10 vimos la determinación de Daniel a perseverar en dar fiel testimonio. En el versículo 11, la conspiración para buscar y encontrar evidencia de acusación es lo que leemos. Versículo 11. Entonces, estos hombres, una vez más, no de esa expresión que ya encontramos, de común acuerdo, conspirando es la idea, conspirando, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Para ellos esa era la evidencia, era lo que necesitaban. Si hubieran tenido un teléfono con cámara, qué cosa mejor, ahí estaba. Pero vivieron un poquito antes. En el versículo 12, ya con la evidencia, con los testigos que habían presenciado aquello para hacer la acusación, los opositores van ante el rey y dan a conocer su malicia con una pregunta diseñada para obtener una respuesta que hiciera que el rey diese la confirmación del decreto. Notar en este versículo cómo ellos presentan la pregunta al rey, dando todos los detalles del edicto, la orden, la pena por desobedecerlo y lo que para ellos era lo más importante, que el rey lo había firmado. Por lo cual, versículo 12, se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. No firmaste un mandato que cualquier hombre que en términos tenga, y continúan con todos los detalles. La forma en que presentan esto es como para encajonar, por decirlo así, al rey, de manera que él no pueda decir no firmaste tú. ¿Qué tenía que decir el rey? Sí, desde luego. Pero una vez más, ingenuamente, el rey, sin saber lo que la trama involucraba, al final del versículo dice, la orden es cierta. No solo dijo sí, sino que añade precisamente lo que ellos querían que sucediera. La orden es cierta, conforme a la ley de los medas y persas, que no puede ser revocada. ¡Ajá! Ya lo tenemos. Al rey por una parte y a Daniel por otra. En el versículo 13, con la respuesta del rey, los opositores de Daniel supieron que los tenían atrapados a ambos. Ya en la acusación, nombrando específicamente a Daniel, ellos mencionan 2 cosas con las que seguramente esperaban despertar la ira del rey contra Daniel. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá,
no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace oración. 2 cosas que quisieron enfatizar, además de especificar al culpable, Daniel. Y no solo cualquier Daniel, sino que este es uno de los deportados de Judá. Un extranjero en Babilonia, ni babilonio, ni meda, ni persa, sino un judío. General y tradicionalmente, y en especial en el ambiente del antiguo Medio Oriente, en el que existía una constante pugna entre los reinos y las diversas regiones, entre los poderíos que surgían, había un ambiente de guerra, de expansión y de sumisión a otros pueblos. Y esos pueblos derrotados eran objeto de un cierto desprecio, lo cual habría sido la situación con los persas que ahora controlaban toda esa región, incluyendo la pequeña región de Judá. Daniel era de uno de esos pueblos. Una segunda cosa fue que ese extranjero había ofendido al rey, desobedeciéndole, no prestando atención a lo que él había firmado. Esto era abierta desobediencia. 3 veces al día hace su oración. Su delito era múltiple y a diario, lo cual indicaba su total indiferencia a la autoridad del rey. Y eso constituía un abierto desafío a la ley de los medas y de los persas. ¿Habrían pensado ellos entonces que no poner atención se demostraba durante ese tiempo en el cual no, según el edicto, no se debería de hacer petición a nadie más sino al rey? Ahora, notar cómo en este versículo no hay ninguna referencia en absoluto al servicio que Daniel había prestado ni a los reyes de Babilonia o la excelente manera en que él estaba desarrollando el cargo que el rey Darío le había dado. Acuérdense que fue por la excelente forma en que él estaba desarrollando su cargo y cómo sobresalía que el rey pensó ponerlo como prácticamente un virrey. Pero no hay absolutamente ninguna mención de cómo este hombre había desarrollado su trabajo de una forma excelente. Noten la triple repetición del delito. En el versículo 10 concierne la práctica normal de Daniel, 3 veces, arrodillándose 3 veces al día. En el versículo 11 consiste en la prueba que los opositores conspiraron para obtener, lo vieron. En el versículo 13 se presenta la denuncia formal del delito de la cual ellos son testigos. Entonces, lo que para ellos era la violación de la ley que demandaba juicio, es en realidad la característica de una persona que verdaderamente sirve al Dios de la Biblia. ¿Cuál es el gran problema para ellos? La oración. Pero esa es la característica de alguien que verdaderamente sirve al Dios de la Biblia. Para Daniel era el testimonio de su dependencia en Dios y la demostración de su entrega a él.
Y he ahí el principio de aplicación de estos versículos para los que conocemos al Señor y le servimos. Los decretos humanos, por muy amenazantes, no deben hacernos suprimir nuestra demostración de dependencia en Dios. Esa característica, ese principio, lo encontramos una y otra vez en personajes de la Biblia que sirvieron al Señor, en los profetas, en los apóstoles, que continuamente tuvieron oposición con prohibiciones, con amenazas, con azotes, con encarcelamiento. Pero como Pedro y Juan declararon, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19 y Hechos 5:29. ¿Y qué diremos de Pablo? A todo lugar que él iba, encontraba que su vida estaba en peligro, estaba amenazada. En Cesarea, cuando iba en camino a Jerusalén, se quedó varios días en la casa de Felipe, el evangelista. Y mientras estaba ahí, llegó el profeta Ágabo, quien, Hechos 21:11, quien, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies. Y dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y al oír eso, los hermanos le rogaban que no fuera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón. Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Nuestra experiencia en términos de oposición, persecución o amenazas no es ni la sombra de lo que fue para Daniel o para estos apóstoles o para los profetas, los creyentes de los primeros siglos, como hicimos referencia a Policarpo, el discípulo de Juan y pastor de la iglesia en Esmirna. Pero el enemigo usa métodos diferentes, más suaves, más sutiles, menos dolorosos o preocupantes. Las iglesias evangélicas y sus miembros son ahora aceptados como parte de la sociedad. Ese no era el caso hace 60, 75, 100 años. Pero hoy, aunque cierto grado de oposición siempre está presente, lo que nos amenaza es que fallemos en mantener una vibrante demostración de nuestra fe. Algo que no se esconde, algo que, como vimos en la hora anterior, sea una luz que brilla y que demuestra dependencia del Señor. Pero cuando fallamos en eso, entonces no hay oposición, sino que aceptación. Los evangélicos son tan aceptados en la sociedad que no queriendo ser excluidos, perseguidos o criticados, se conforman a las prácticas que en vez de demostrar un testimonio bíblico, traen reproche al evangelio. Lo vemos en miembros de iglesias y dicen, soy evangélico, pero no hay absolutamente diferencia. Lo vemos en pastores que se acomodan y se arriman
a las autoridades para de alguna forma obtener algún beneficio, algún privilegio que no teníamos antes, pero que ahora, como somos aceptados, podemos conseguirlo. Tengamos en mente y resolvamos que no habrá nada a lo que nos sometamos o con lo que nos involucremos que amenace nuestra demostración del testimonio y verdadera, genuina dependencia del Dios de la Biblia y de su evangelio. En lo personal y en lo congregacional, concentrémonos en la predicación y estudio de la palabra, en oración, sumisión, aplicándola, practicándola en todo aspecto de nuestra vida, como dicen hoy día, 24/7. Para que la proclamación del evangelio, no solo verbalmente, lo cual es importante, pero que también con nuestra vida, nuestra conducta, nuestras acciones, demostremos un testimonio irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En segundo lugar, entendamos que por muy buena voluntad que alguien tenga hacia nosotros, no todo el tiempo podrá ayudarnos en las dificultades o peligros. Eso lo vemos en los versículos 14 al 20. No fue sino hasta que los opositores de Daniel mencionaron su nombre, implicándolo en el delito de desobediencia y desafío al decreto real, que el rey entonces se dio cuenta que todo el interés de estos hombres era la trama en contra de Daniel. En el versículo 14 vemos la reacción del rey a la acusación contra Daniel. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Vemos ahí la estima que el rey tenía hacia Daniel. Literalmente esta traducción, la traducción que tengo aquí es el rey se afligió mucho. Literalmente lo que dice en el idioma arameo es fue muy malo para él. Al oír estas palabras, fue muy malo para él. La idea es que se sintió mal. Lo que recibió, lo que le dijeron, le hizo sentirse mal. No fue algo positivo, fue algo negativo, no fue algo bueno, fue algo malo. Y esta frase contrasta con lo que tenemos en el versículo 23. Y no sé si vamos a llegar ahí. El versículo 23. El rey entonces se alegró mucho. No se afligió mucho, sino que se alegró mucho una vez que Daniel se dio cuenta que Daniel estaba vivo. Y la idea aquí, solo una palabra cambia. Entonces el rey fue bueno para él. Allá fue malo para él por la trama que descubrió que aquellos estaban realizando en contra de Daniel. Pero una vez que se dio cuenta que Daniel no había muerto, entonces fue bueno para él. Al parecer, entonces, el rey estuvo tratando de hacer algún cambio en el decreto para que Daniel no fuese sentenciado a muerte. Desde que fueron a avisarle de la evidencia que habían visto, que no sé exactamente a qué hora habría sido, pero dice que
Evidentemente, por un largo tiempo, él estuvo tratando de que esto no se llevara a cabo hasta el atardecer. Como dice el versículo 14, hasta la puesta del sol, buscando la manera de librarlo. En el versículo 15, una vez más los opositores continuaron su conspiración. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo. La misma frase que hemos encontrado ya en el versículo 11 y en otro versículo por ahí anteriormente, donde el versículo 6, donde la idea es de conspiración. Aquellos hombres conspiraron contra el rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado, no puede ser cambiado. El rey reconoció la fidelidad de Daniel en el servicio a su Dios cuando en el versículo 16, sin nada más que el mismo rey pudiera hacer, ordenó que se procediera con la sentencia, pero no sin antes verbalmente dejarle saber a Daniel y seguramente a los mismos opositores que él, es decir, el rey, conocía el carácter de Daniel como servidor de su Dios. Noten el versículo 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Pero noten, el rey habló a Daniel y le dijo, y obviamente los acusadores estaban ahí presentes: tu Dios, a quien sirves con, mi versión aquí, la Biblia de las Américas, dice con perseverancia. La idea es con continuidad, continuamente, todo el tiempo. Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará. Es la forma en que la Biblia de las Américas lo traduce. La cosa es que esta palabra, esta forma verbal, puede traducirse como te librará, como un futuro, y pueda traducirse como un presente, Él te libra, o creo que es a ver qué dice la Reina Valera, Él te libre, expresando un deseo. Y los traductores tienen que determinar qué sería en realidad lo que el rey estaba tratando de decir, porque la forma verbal es exactamente la misma. Y me parece que Reina Valera está en lo correcto en la forma en que lo produce. Está expresando un deseo. Tu Dios, a quien continuamente sirves, siendo tú fiel, que Él te libre. Ese es el deseo del rey hacia Él. En el versículo 17, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Sobre esa entrada se instaló la piedra, obviamente con el propósito de que al poner también el sello, no solo era la piedra, sino que el sello real y de los nobles, indicara que nadie tenía acceso como para intentar dejar escapar al prisionero sentenciado. Está sellada, como cuando sellan una casa por alguna razón, porque está contaminada o porque está por caerse, nadie debe de entrar ahí. Pues esta es la idea. El sello es para que nadie tenga acceso y obviamente darle oportunidad al prisionero de que escape. El versículo 18 dice: después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. La idea es que se acostó sin cena. El hombre no tenía hambre. Ningún entretenimiento. No le prendieron la televisión.
Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Seguramente a la mayoría de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Se nos va el sueño y es precisamente por lo que ha sucedido durante el día. Alguna mala noticia, alguna dificultad, no podemos conciliar el sueño, no podemos dormir. Me ha pasado muchas veces. Raramente se me quita el hambre. Me voy a acostar llenito, aunque no pueda dormir. Pero el rey estaba tan preocupado por la situación que a la vez nos deja saber el sentir del rey hacia este hombre a quien recientemente había conocido. Apenas acaba de entrar este gobierno. Y ahí está Daniel. En el versículo 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Una vez más, cuando hemos pasado una noche sin dormir por algo que nos preocupa, al pensar durante toda la noche en una y otra opción de cómo se pueda resolver esto, entonces al pensar de la posibilidad de esa resolución, obviamente nos levantamos lo más pronto posible para hacer lo que pensamos que podamos hacer. En este caso, el rey ya no podía hacer nada, aparte de verificar, darse cuenta si en realidad lo que le dijo a Daniel, que el Dios a quien servía lo libraba, a ver si eso en realidad se había llevado a cabo. Y eso lo vemos cuando él se acerca, versículo 20, al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. Una vez más, la estima que este hombre tenía hacia Daniel. Gritó con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, noten ahora, siervo del Dios viviente. Este es como un reconocimiento de parte del rey que el Dios a quien Daniel sirve es un Dios vivo, en contraste a los dioses de Babilonia, de Media y de Persa y de todos los vecinos alrededor de Judá y Jerusalén. Dioses de piedra, de metal, de madera. Pero no, este es un Dios vivo y que por lo tanto puede actuar en la vida de las personas. Y él quiere saber si en realidad ese Dios a quien Daniel ha servido, si en realidad le ha salvado. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves una vez más continuamente, con perseverancia, dice la Biblia de las Américas. ¿Te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido él librar? Yo no pude. Traté hasta donde me fue imposible. Todo el día prácticamente hasta el alba estuve tratando, pero no pude. ¿Pudo él? Esa es la situación que muchas veces confrontamos. En las dificultades en las que nos encontramos, ya sea porque nosotros mismos nos hemos metido en ella
o porque alguien nos ha tramado en contra de nosotros, o porque aún el mismo Señor lo ha permitido en nuestra vida, nos encontramos en esa situación. Y en nuestra cultura, en el medio en el cual vivimos en Latinoamérica, creo que es normal que cuando tenemos algo que solucionar, pues buscamos a un conocido, ¿no? A un conocido en la oficina de no sé dónde, de aquí allá. Y aquella persona nos estima y trata, intenta, desea ayudarnos. Pero se le es imposible. La puerta se le cierra. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién estaba confiando Daniel cuando lo pusieron en aquel pozo? ¿En el rey? No, obviamente no. Ahora, esa confianza de Daniel no necesariamente era que nada me va a pasar, pero la confianza de Daniel era seguramente en la voluntad de Dios. Sea hecha tu voluntad, para vida o para muerte. Entonces, versículo 21, Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Interesante. Sabemos que ese era el saludo normal a un rey, el saludo usual: vive para siempre. Pero en esta circunstancia es un poco, bueno, es interesante, no sé de qué otra forma ponerlo. Pero prácticamente lo que el rey le está diciendo es: ¿estás vivo? Yo sí, rey. Te deseo que tú vivas también para siempre. Pero yo estoy vivo. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Hemos entrado aquí a este otro aspecto del estudio, este otro principio, que va de los versículos 21 al 24 y también al versículo 28, que es Dios, según su voluntad, quien puede librarnos de peligros, vindicarnos de falsas acusaciones y obrar justicia contra los opositores. Mi Dios envió su ángel. Algo similar a lo que había sucedido con los jóvenes que fueron lanzados en el horno de fuego. El Señor envió a su mensajero. En ese ejemplo vimos que es muy posible que quien se haya manifestado ahí haya sido una preencarnación del Señor Jesús. Aquí no sabemos, sencillamente dice: envió su ángel, que cerró la boca de los leones. La expresión obviamente es una forma poética de ponerlo. No significa que los leones estuvieron toda la noche. Por lo menos abostezaron. Pero la idea es que no abrieron su boca para dañar a Daniel. Y la razón, versículo 22, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen ninguno. El Señor, de acuerdo con su voluntad, dice Daniel, me ha salvado de que los leones me maten. Y la razón es porque él sabe que soy inocente. Y rey,
Tú sabes también. Se dice que gran parte de las cosas por las cuales nos preocupamos no suceden. En otras partes, en otras palabras, la mayor parte del tiempo la preocupación es innecesaria. Seguramente les ha sucedido a ustedes que se preocupan por algo, están preocupados, no son un día, sino que tal vez semanas. Y al fin y al cabo, aquello que por lo cual tenían, no se llevó a cabo. Esa fue la situación esa noche para el rey. Se preocupó, pero en realidad el Señor en su voluntad estaba activamente realizando algo que sería de beneficio, obviamente para Daniel, pero también para el rey mismo. Esa preocupación desapareció en estos versículos 21 y 22 cuando se constató que Daniel estaba vivo, que estaba totalmente ileso. Y entonces vamos al versículo 23. La reacción del rey a la voz de Daniel informándole que su Dios había realizado el milagro de librarlo del peligro de muerte. Ya hicimos referencia a este versículo donde esa expresión se alegró mucho. Es literalmente fue bueno para él. Fue bueno para él que Daniel estaba todavía vivo. Este hombre que había servido al Señor por tantos años y había servido a los reyes de Babilonia y ahora le estaba sirviendo a él de una forma correcta, sin mancha, sin corrupción, como leímos anteriormente. Fue bueno para él. La alegría del rey se hizo ver en que de inmediato mandó a sacar a Daniel del foso y su satisfacción se completó al ver que en efecto no había ningún daño. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque de ahí porque había confiado en su Dios. Repito, la confianza de Daniel no habría sido necesariamente que, bueno, el Señor me va a salvar, nada me va a pasar. No, entró al foso de los leones confiando en la voluntad del Señor, pues en una u otra. El versículo 24 nos dice algo que los opositores que clamaron para que Daniel terminase sus días en el foso de los leones nunca se imaginaron que sería ellos los que sufrirían el tormento de una muerte tan cruel como la que habían planeado para el cielo de Dios. El rey, ya cumplida la ley de los medas y de los persas, se dio cuenta que había una autoridad mayor que se había sobrepasado la ley de los medas y los persas, que no puede ser revocada. Él cumplió la ley, mandó a Daniel al foso y está ahí más. Pero la voluntad divina, mayor que la voluntad, decreto o edicto de cualquier rey o gobernante, fue mayor que la del rey de Babilonia. La liberación y vindicación de Daniel reafirmaron al rey lo que él seguramente ya sabía.
que no había nada substancial contra Daniel y que todo era una trampa. Siendo así, el rey mandó a aquellos hombres que habían acusado a Daniel falsamente y fueron ellos echados en el foso. Noten el versículo 24. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel. Esa es la forma en que traduce la Biblia de las Américas. Que habían acusado falsamente a Daniel. Creo que la Reina Valera sencillamente dice que habían acusado a Daniel. Cuando leemos la traducción, y cuando vemos la traducción literal, lo que el texto verdaderamente dice es muy interesante. Los que comieron sus pedazos. Eso era lo que habían hecho en contra de Daniel. Se lo habían comido en pedazos. Eso es lo que nos dice el texto aquí. Y la idea es muy similar a lo que nosotros decimos hoy cuando alguien habla mal de una persona. Se lo comieron, se lo comió. Y es también algo que se ve en el capítulo 3, versículo 8. La misma expresión, capítulo 3, versículo 8. En aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Ahí literalmente se los comieron en pedazos. Fueron a hablar mal de él, lo pusieron, como decimos, por el suelo. E interesantemente, el pasaje parece indicar la ironía, diríamos nosotros, de que ellos con su calumnia se comieron a Daniel, lo hicieron pedazos, pero ahora ellos junto con sus familias son ¿qué? Triturados. Versículo 24, el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el pozo de los leones. No habían llegado aún al fondo del pozo cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Hay algo interesante en ese versículo y es el hecho de que, bueno, ¿cómo es que eso que sus hijos, sus mujeres, los padres no habían ido delante del rey para comerse a Daniel? Pero sucede en varias ocasiones en el Antiguo Testamento en que prácticamente podríamos decir por uno pagan todos en lo que se refiere a una familia. Y hay un principio muy importante para nuestras vidas. Cuando uno de nosotros cae en pecado y va en contra de lo que esta palabra, esta revelación nos indica, la familia sufre. La familia sufre. Las consecuencias repercuten. Y no solo eso, la iglesia sufre. La congregación local sufre. Y el nombre de Cristo es reprochado. Eso puede suceder y sucede hoy en nuestros días. Pero otra cosa interesante acerca de esto es la segunda parte. No habían llegado al punto del foso cuando ya los leones estaban listos para
agarrarlos. No sucedió así con él. Esto hace recalcar aún de una forma más amplia, más grande, más extraordinaria el milagro de la preservación de Daniel. Entró, la boca de los leones se cerró y Daniel pasó la noche tal vez conversando con el ángel. Pero estos alimentos que entraron desaparecieron. Todo creyente fiel al Señor encuentra opositores, y aún personas que digan calumnias y acusaciones inventadas para dañar al creyente. ¿Será que el Señor les dará a esas personas de su propia medicina? Salmo 37:12. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. ¿Será que el Señor ejecutará justicia tan rápidamente hoy como lo hizo con estos hombres que tramaron en contra de Daniel? Es posible que lo haga, pero no podemos esperar que así sea. A los tesalonicenses que estaban sufriendo persecución, el Señor por medio de Pablo les dice: es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo por sus poderosos ángeles. De manera que si el Señor va a traer retribución contra aquellos que causan algún mal a sus hijos, si lo va a hacer, bueno, Él podría hacerlo ahora si es lo que desea, y es posible que lo haga, pero nos queremos que sea de inmediato, porque ya sea ahora o después, al comenzar ese periodo eterno, el Señor traerá justicia. Versículo 28 nos dice que Daniel prosperó. En ese contexto es que continuó eficazmente desarrollando el cargo que se le había confiado. Indica que Darío evidentemente lo puso como principal en el reino, como había pensado desde el principio. El último punto, quisiéramos que el tiempo, ¿podremos bajar ese reloj de ahí? Claro que sí. Ok, bien. El último punto, brevemente. Versículo 25 al 27. Y esto es importantísimo. La fidelidad del creyente que persevera en su devoción al Señor, aún en peligro de muerte, resulta en, y esto es lo más importante de todo, resulta en reconocimiento de la grandeza de Dios. Noten, versículos 25 al 27, los voy a leer corridos y hacer únicamente un par de comentarios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde vuestra paz. Ya leímos ese saludo anteriormente de parte de Nabucodonosor. Que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto, otro decreto, de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel.
porque Él es Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. De manera que como resultado del testimonio de Daniel, que resultó también en su... ¿Alguien quiere contestar su teléfono, por favor? Lo que sucedió aquí es que como resultado de la fidelidad de Daniel y también la liberación que el Señor efectuó en la vida de este hombre, resultaron en última instancia, sí, para beneficio de Daniel. Vimos el 28 que prosperó durante el reinado de Darío, pero sobre todo esto resultó en alabanza, reconocimiento de la grandeza de Dios. Él actúa conforme a su voluntad, leímos allá en el capítulo 4, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Podríamos decir que en este caso, con referencia a Daniel en la tierra, y luego con referencia al cielo, el hecho de haber mandado a su ángel para que Daniel fuese cuidado. Eso es lo importante, que otros se den cuenta y reconozcan quién es el Dios a quien servimos, el Dios de la Biblia, creador de los cielos y de la tierra, santo, justo, perdonador de pecados y dador de vida eterna. Que sepan con nuestro testimonio, con nuestra fidelidad, con nuestra dedicación a Él, que Él es todo eso y más. Que para Él, hermanos, sea la gloria. Oremos. Oh Señor, grande, poderoso, misericordioso, que amas a aquellos que te han desechado, que les amas tanto al punto de haber enviado a tu Hijo para morir. Pero no solo eso, sino que tú le has resucitado de entre los muertos. Y con toda certidumbre, nosotros esperamos el día cuando le veremos cara a cara. Gracias, Padre, que nos has dado a conocer la verdad de tu evangelio. Pero qué gran responsabilidad el ser hijos tuyos, representantes tuyos en la tierra, embajadores de Cristo, personas que debemos dar a conocer con palabra y acción lo que tú eres, lo que has hecho en nuestras vidas y lo que deseas hacer en aquellos que vienen a confiar en tu vida. Es en su nombre que rogamos que nos ayudes, que nos bendigas y que tengas toda la libertad de actuar en nuestras vidas. En su nombre. Amén.